Bien, qué bueno que estás ahí. Hoy es un día muy especial. Por ello, tenemos con nosotros en este programa Jóvenes con Visión unos invitados muy especiales, los cuales nos van a bendecir con una poderosa palabra de Dios. Jóvenes con Visión se viste hoy de galas, porque están con nosotros desde República Dominicana el apóstol Exilio García y de San Salvador, Rafael José Quijada. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios. Bien, por la gracia de Cristo. Entonces hoy vamos a compartir un tema poderoso. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes hoy, porque tengo a dos ministros que aman al Señor. Y sé que el Señor va a ministrar esas vidas que están ahí al frente viendo este programa. Gracias, muchas gracias. Nos sentimos muy honrados de que nos hayas invitado a tu programa. Yo sé que el poder de la palabra la palabra tiene un efecto poderoso. Cuando Dios envía su palabra, ya sea un hombre para el pueblo, hay una bendición de Dios para ese Amén. pueblo. Entonces el tema que vamos a tratar lleva por nombre el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Y con qué desea iniciar? Apóstol, ¿usted inicia este tema? Ok, yo quiero leerle una palabra que está en el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías, en su capítulo 33, su verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez diciendo, aún él estando el preso en la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hacha, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el poder de la palabra. Qué importante es la palabra de Dios cuando llega. La palabra dice que, o Dios en su palabra dice que su palabra no retornan a él vacía, sino que hacen el efecto por el cual Dios la envía. Cuando Dios da una palabra, ya sea para un hombre, cuando Dios da una palabra, ya sea para una ciudad. Yo me imagino a Jeremías, ¿verdad? Sí. La necesidad de Jeremías, por eso el Señor le está diciendo a Jeremías, le está diciendo: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento Jeremías no sabía lo que estaba aconteciendo, no sabía lo que había en el corazón de Dios, pero Dios conocía la necesidad. Amén. Dios conocía, ¿verdad?, el conflicto que había en ese momento en el pueblo. Y sin embargo le dice a Jeremías: clama a mí, que yo te responderé. Posiblemente Jeremías estuviera pensando que Dios iba a venir por su necesidad. Quizás Jeremías lo tenía en una cisterna, ¿verdad? Sí. Posiblemente Jeremías le tuviera falta de comida, Jeremías tuviera falta de ropa, Jeremías tuviera sed. Posiblemente, no sabemos, pero si vemos bien por la palabra, posiblemente esta fuera la necesidad de Jeremías. Sin embargo, Dios no trae la necesidad de Jeremías, sino que dice: yo tengo cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Y ahí es entonces donde Dios le dice a Jeremías: yo te ordeno que tú compres la heredad que te pertenece, porque aquí donde no hay moradores, aquí donde no hay animales, aquí en esta ciudad, donde está desolada, aquí yo voy a traer moradores, aquí yo voy a levantar mi pueblo, aquí yo voy a traer mi bendición. Y Jeremías en esos momentos no era nada conocido. Sí, no, claro. Era algo que para Jeremías era algo espantoso, ¿verdad? Porque no esperaba. Sin embargo, como Dios entonces trae una palabra y Jeremías recibe esa palabra, Jeremías se conforme, como dice esa palabra, y entonces se la da al pueblo. Y si tú te das cuenta, por eso invitamos al pueblo, a la gente, que entienda, que escuche la palabra de Dios. Yo creo que todavía hay profetas. Amén. Yo Claro. creo que todavía Dios habla a su pueblo. Yo creo que todavía hay hombres y mujeres que reciben revelación de parte de Yo Dios. tengo dos aquí en el programa. Amén, amén. Los puedo Amén. decir con testimonio de Amén, ellos. amén. Y vemos entonces cómo termina la situación. Incluso si tú te das cuenta y lees ya los capítulos finales de Jeremías, cómo sus propios enemigos los sacan de la cisterna
Le dice: Jeremías, tú eres el que manda aquí. Gloria Y a nosotros Dios. vamos a hacer lo que tú digas. Amén. Y te vamos a llevar donde tú quieras ir. Porque entendieron, porque recibieron de Dios. Porque sabían que lo que Jeremías estaba hablando, aunque en ese momento no lo entendieron, pero se cumplió. Amén. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Gloria Yo a no sé Dios. lo que Dios te ha podido declarar. Si has sentido una palabra de Dios y tú sabes que fue Dios que la dio, Dios la va a cumplir. No Amén. importa el conflicto que haya en la ciudad, no importa el conflicto que haya en la casa, en la familia, no importa si tú entiendes o no. Yo sé que si tú haces como dice la palabra, entonces tú vas a ser honrado, Amén. tú vas a ser levantado. Y fíjate bien la importancia de la palabra, es que no solamente Jeremías fue bendecido, sino que Amén. también todo el pueblo fue bendecido. Amén. Yo creo que hoy Dios levanta hombres y mujeres para bendecir una ciudad, Amén. para Amén. bendecir una generación. Yo creo eso, apóstol Silvio. Y qué bueno saber que fue una palabra que Dios le dio a Jeremías en el momento más crucial. Cuando él quizás estaba ahí diciendo, bueno, ya es hora de que a mí, de esta cisterna, yo no salgo vivo. Pero sin embargo, Dios le da una palabra que le dice, en ese lugar desolado, ahí donde no hay nada, ahí es donde va a morar el pueblo de Israel. Tú tienes que comprar edad. ¿Cómo una persona puede creer que yo voy a invertir mi dinero quizás sin tener en un lugar donde no se iba a dar nada? Esto era una fe sobrenatural que tenía que venir sobre Jeremías. Así es. Y lo importante es que Jeremías entendió. Amén. Jeremías no rehusó, ¿verdad?, hacer como Dios le había revelado. Cuando nosotros no rehusamos la palabra, cuando nosotros hacemos, como dice Dios, aunque nosotros no entendamos, nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de conflicto, creo, sí. Sí, bastante Y conflicto. yo veo en las noticias, yo veo como la gente dice, bueno, estamos solos, ya no tenemos dónde ir, no tenemos seguridad. Yo creo que no todo está perdido. Amén. Yo creo que hay una palabra para esta ciudad. Amén. Yo creo que Dios está levantando jóvenes valiosos, jóvenes capacitados, y lo tenemos aquí enfrente. Gloria a Dios. Testimonio Yo lo recibo en el nombre de Jesús. de que jóvenes como tú Amén. dediquen su vida para servirle al Señor, es porque tú has entendido que hay una palabra de Dios que va a hacer el cambio, que va a hacer la diferencia en los jóvenes que Dios está levantando. Y esa es mi pasión. Créeme, Amén. yo trabajo con los jóvenes de mi congregación mano a mano porque ellos me apasionan. Amén. ¿Sabe? Porque yo sé que Dios va a levantar una generación diferente. Amén. Que no todo está perdido. Yo sé que Dios va a poner edades, Dios va a levantar el caído y Dios va a hacer milagros en este tiempo. Amén. Entonces, José Quijada, cuénteme, ¿cómo es en San Salvador? ¿La persona cree mucho la palabra de Dios o simplemente es igual que aquí en muchos de los casos? Donde las personas simplemente se mudan eclesiásticamente de una iglesia a otra y no vemos el poder de la palabra de Dios cumplirse en ellos. ¿Así es allá también? Bueno, primeramente un saludo a todos esos jóvenes que nos están viendo, que Amén. están pendientes a este programa, y gracias a ti también por la invitación. De hecho es igual, en todas partes hay conflictos, como también lo podemos ver en la porción que estamos leyendo, lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Pero qué bonito saber que cuando Dios da una palabra, esa palabra puede cambiar muchas vidas. Amén. Esa palabra puede cambiar el rumbo de la ciudad. Esa palabra puede hacer cosas nuevas. Y como podemos ver en el libro de Hebreos, la Biblia dice que creemos que por la palabra todo fue hecho. Amén. O sea que con una palabra de Dios, todo lo que creemos perdido puede recuperarse de nuevo. Con una palabra de Dios, cuando de lo que no hay, Dios hace las cosas nuevas. Entonces podemos ver, como dice en el libro de Números, en capítulo 23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le dijo a Jeremías, compra. Él le dijo, clama a mí. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros recibimos la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, encontramos respuesta de Dios. Jeremías se mantuvo firme a pesar de las circunstancias, a pesar de incluso la rebelión del pueblo, a pesar del rechazo del pueblo. Pero él creyó esa palabra que Dios le había dicho. Y por lo tanto, él pudo ver realizado todo lo que Dios le dijo a él. Él lo vio, él compró la heredad. De hecho, pudimos ver que cuando
el pueblo de Israel fue cautivo, Jeremías quedó tranquilo en su ciudad. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros confiamos en esa palabra que Dios nos ha dado, nosotros estaremos seguros porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Amén, amén. Yes. Sorprendente. Apóstol Silvio, entonces muchos de los que nos están viendo dirán, pero yo he clamado a Dios. Entonces, si Jeremías clamó y se le respondió, y se le mostró cosas asombrosas que él no había visto y que no había conocido, ¿por qué yo me canso de ayunar, de asistir a la iglesia, de orar y no puedo ver esa palabra de Dios? ¿Qué sucede? ¿Podría Sí. usted explicarnos, por favor, qué es lo que está sucediendo con eso? Mira, con la experiencia que tengo y mucha, tratando gente, ¿verdad? Me he dado cuenta que la mayoría de personas ayunan para que, queriendo que Dios haga lo que ellos quieren hacer. Ah, ese es el problema entonces. Entonces, no, yo ayuno, yo oro para que Dios haga su voluntad en mí. Amén. Y entonces cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios se me revela. Porque fíjate que en el momento de Jeremías, Jeremías posiblemente estuviera esperando que su necesidad era de comida, que lo sacaran de la cisterna, darse un bañito, Claro. algo así, ¿verdad? Sí. Pero el propósito de Dios no era Jeremías solamente. Dios sabía cómo iba a tratar a Jeremías. Entonces, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando clamamos, tenemos que tener en cuenta, Señor, es para hacer tu voluntad. Estoy Amén. aquí para hacer tu voluntad. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Cuando hay un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, te aseguro que una palabra basta para cambiar toda su vida. Y no solamente su vida, Dios ha dado una capacidad al hombre cuando llama, cuando da sus palabras, su revelación. Dios le da una capacidad para cambiar ciudades, para transformar ciudades. Y yo te puedo ser testigo. El Señor cambió mi vida Amén. con la palabra. Gloria a Dios. Dios me dio una palabra. Me dijo, sí, oye mi palabra y guarda mi palabra y honra mi palabra, voy a honrar tu vida. En el Amén. momento más difícil de mi vida, donde no tenía amigos, tenía un matrimonio, se había desbaratado, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía fama, no tenía nadie me conocía. Y en ese momento Dios se me revela a un borracho. Amén. Gloria a Y me Dios. dijo, si guarda mi palabra y honra mi palabra, yo voy a cambiar tu vida. Amén. Y hace 20 años, y yo estoy viendo la mano de Dios sobre mí. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas he visto cambiar? ¿Cuántas personas he visto recibir de Dios? ¿Cuántas personas han sido ministradas por el Señor a través de esa palabra? Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios de corazón para servirle, para dejarnos guiar, dirigir por el Señor, entonces Dios va a marcar la diferencia. Amén. Dios va a hacer la diferencia en nosotros. Amén. Y yo he podido ver el siglo, he podido ver cómo el Señor ha puesto un ministerio en usted, el cual el Señor lo ha usado grandemente para su gloria y para su honra. Yo he sido testigo de eso, he participado en su iglesia, he ido en varias ocasiones y he visto con qué poder, con qué gracia Dios ministra a través de usted. Y yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Y usted es un ejemplo a seguir. Amén. A mi hermano, el pastor José Quijada, lo estoy conociendo ahora, pero sé que a él está al lado suyo. También sé que es un hombre y un varón de Dios. Y ustedes nos honran con su presencia aquí en este lugar. Entonces, las palabras de Dios tienen poder, eso lo sabemos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en alguna persona no obra como Dios quiere que obre. ¿Es que esa persona esté en pecado o es que esa persona no está guardando la palabra de Dios? Porque hay que guardar la palabra de Dios. Sí. A veces no es que la persona esté en pecado, Ok. a veces llevamos rumbo distorsionado aún estando en el camino. Sí. Por ejemplo, si a mí me dejaran escoger en el ministerio, a mí lo que me gustaría sería cantar. Amén. Ay, y usted canta, no lo he escuchado cantando, pero... ese es el problema, Ok. que mi don no es cantar. Ok. Entonces hay personas que no saben cuál es su don y quizás dicen, bueno, ven el don del pastor muy bonito y quisieran ser pastor. Sí, para no Entonces estar- claman, ayunan, incluso hay gente que han pagado un precio alto Sí. porque quieren ser pastor. Pero en realidad es eso lo que Dios quiere. Amén. Entonces, cuando nosotros preguntamos al Señor y examinamos nuestra vida delante del Señor y sabemos a qué dirección el Señor nos lleva, mira, te aseguro que cuando Dios te llama, Dios te prepara. Amén, gloria a Dios. ¿Y usted qué podría decir sobre eso? ¿Usted cree que hay algo en la persona que no lo permite que la palabra de Dios haga un cambio en él?
o es que está en rebelión, o es que no ha entendido el propósito de Dios. ¿Por qué en algunos la palabra de Dios funciona perfectamente y puede manifestarse el poder de Dios y en otros no? Bueno, recuerde que la Biblia también dice que para todo hay un tiempo. Amén. Y también la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Yo siempre pongo un ejemplo, yo digo, yo no podría poner un vehículo en las manos de un niño de 4 años, pero sí lo puedo poner en las manos de un joven que ya pueda dirigir ese vehículo. Entonces Dios es lo mismo con la palabra. Dios da una palabra, pero nuestra fe tiene que ser probada. Amén. El apóstol aquí, con quien tengo el honor de trabajar con él, no le fue entregada una palabra, pero él probablemente no lo vio enseguida. Dios tuvo que probar su fe, a qué punto Dios podía confiar en él para delegar todo lo que él tenía para delegarle. O sea, nosotros creemos en Dios y confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, pero hay que también saber que Dios tiene que tener fe en nosotros. Amén. A fin de entregarlo lo que Él tiene para darnos. Dios tiene para entregarnos ministerios, Dios tiene para entregarnos responsabilidades, pero ¿cómo nosotros vamos a responder a las responsabilidades que Dios carga en nuestras manos? Esa es la respuesta que Dios está esperando. Es por eso que a lo mejor usted ve que a veces la palabra funciona en algunos más rápidamente y en otros no. Es porque es dependiendo cómo la persona se entregue a Dios. Qué tanto una persona está dispuesta a entregar su vida, a humillar su vida a que Dios haga lo que Dios quiere con ella. Y en esa medida es que Dios trabaja con la persona. Si usted quiere que Dios trabaje con usted, rápido usted se entrega. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, o sea, cuando nosotros nos humillamos a Dios, cuando nosotros escuchamos esa palabra y nos mantenemos en fe en esa palabra, Dios obra con la palabra que nos habla. Amén. Cecilio García. Muchas personas piensan que el ministerio es algo fácil. Muchas personas piensan, no, porque es que Dios te da la gracia, Dios te da unción, Dios te da el poder, Dios te pone la gracia para que tú dirijas esto, dirijas lo otro. Pero uno también recibe decepciones, uno también recibe tragos amargos, que uno quisiera muchas veces hasta retirarse. Así es. ¿No ha sentido usted eso en algún momento? Sí, claro. He tenido, imagínate, el mismo Jeremías dijo que no iba a hablar mal de la palabra. Sí. Dijo, yo no hablo más de ti porque no he sido más que vituperado, he sufrido, he llorado por la palabra. Hay momentos que se llora, hay momentos que se sufre. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no entienden, otros no te entienden. Por ejemplo, a mí me decían muchas personas, cuando yo dije que iba a dejar trabajo para servir al Señor, y la gente me decía que eso no era de Dios, que cómo iba a hacer eso. Y yo sabía que Dios me estaba llamando a hacer eso. Amén. Entonces, eso trae sufrimiento, eso trae padecimiento. Mucha gente no entiende lo que tú estás haciendo en un momento. Pero aún así, viene un tiempo cuando tú te mantienes fiel, tú te mantienes siempre pegado a lo que Dios ha dicho. Entonces, la misma persona, a través del tiempo, van a entender que verdaderamente ha sido llamado por Dios. Amén. Que está respaldado por Dios. Y tú decías ahorita que hay personas que piensan que es fácil y que no es tan fácil. Fíjate, en un sentido no es fácil, porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y en otro sentido es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque tú te das cuenta al final que no eres tú quien la hace, sino es Dios. Amén. Sino que Dios va obrando a través de ti. Y cuando tú tienes un corazón humilde, sencillo, que quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te va a ir guiando y dirigiendo. Y ahí se hace fácil. Amén. Entonces, porque Dios dice que al humilde da gracia, entonces al soberbio, al activo, mira de lejos. Entonces uno lo que tiene que hacer es humillarse delante de Él. Así es. Y usted, mi amado y amigo, ya usted mi hermano en Cristo y lo recibo como pastor también. Usted no ha sentido ese momento donde dice, seré yo llamado por Dios, porque no veo como que esto es tan fácil como yo pensaba o como la gente decía. ¿Qué usted puede opinar respecto de esto? Bueno, de hecho es una pregunta que muchas veces no hacemos los ministros. Cuando nos pasa en esos momentos, como tú decías, de decepción, de que no somos entendidos. Pero aun cuando hay cosas que no entendemos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, al final vemos el fruto del trabajo hecho. Y Dios, la Biblia dice que es fiel. Aun cuando el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Y cuando Él nos dé esa palabra, nosotros nos mantenemos en esa palabra, podemos ver su gloria, podemos ver su presencia, podemos ver lo más grandioso es cómo Dios hace la obra en las almas, cómo ver las personas convertidas. Ese
es el regalo más grande que un hijo puede tener en su camino. Así que lo único que les puedo decir es que sigamos adelante. Van a haber momentos difíciles, sí lo van a ver. Jesús dijo y habló claro: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y Jesús venció por nosotros. Y si Jesús venció por nosotros, nosotros en Él somos más que vencedores. Amén. 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 Eso es la palabra. Amén. Apóstol Silvio y mi hermano José Quijada, para ir concluyendo, quiero primero hacer una recomendación a las personas que nos están viendo. Si ellos quieren amueblar su hogar, quieren adornar su hogar, tienen que visitar la casita. Avenida Estrella Sadalá, número 77, y Juan Pablo Duarte, número 111. Ahí usted encontrará en la casita de todo por menos, al mejor precio y a la mejor calidad. Apóstol Silvio, si nos damos cuenta, todos los gobiernos mundiales se han desviado de la palabra de Dios. Estamos viendo cómo está sucediendo todo hoy en día. Estamos viendo la crisis bancaria, estamos viendo la crisis social, estamos viendo la crisis en la familia, porque nos estamos desviando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que el pueblo necesita para que esa manifestación gloriosa que los hijos, el mundo espera, que gime, para que los hijos de Dios se manifiesten? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes que viven en la presencia de Dios, ustedes que ministran en el Señor, ¿qué es lo que necesitamos? Mira, si los gobernantes se detuvieran, los gobernantes del mundo, Amén. se detuvieran a preguntarle al Señor: ¿cómo tú quieres que gobierne? Amén. Yo te aseguro que tuviéramos pueblo sano, gente sana, pueblo bendecido, sin violencia, sin ninguna de estas cosas que todos estamos viendo. Es falta de la palabra. El pueblo tiene que volverse a Dios. Amén. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo por la carne y nombre equivocado, yo desde los cielos miraré, sanaré su tierra y lo bendeciré. Amén. Yo estoy convencido de que sí, el presidente de la República, su gabinete, Amén. escucharan la palabra, y nosotros mismos, déjame decirte, Sí, nosotros claro, mismos como nosotros mismos, pastores, claro. quisiéramos tener a alguien en el Palacio Nacional. ¿Para qué queremos tenerlo? Si fuéramos los consejeros, si le dijéramos: mira, ustedes necesitan a Dios para gobernar, y hubieran hombres que de verdad fueran al Palacio Nacional y para esto se entrevistaran con el presidente, mira, Amén. yo te aseguro que tuviéramos La cosa fuera diferente. muy diferente. Amén, Entonces amén. yo creo que es falta de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Creo que debemos volvernos a la palabra de Dios. Volverse a la palabra. Allá es así, allá los gobernantes están en el Señor, consultan la palabra de Dios, o es lo mismo que todos los Es lugares. lo mismo que todo. Y yo voy por la misma respuesta que el apóstol acaba de dar. Y es que es muy sencillo. El profeta Jeremías le dice al pueblo: vuestras iniquidades han hecho una división entre ustedes y Dios. Entonces, en el libro de Isaías dice: volveos pues a Dios, y Él se volverá a vosotros. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a nosotros. Todo lo que estamos viendo, la crisis social, la crisis económica, la crisis mundial que se está viviendo, es producto del alejamiento, es producto de la rebelión del hombre hacia Dios. Y sin Dios, la Biblia dice, Jesús dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. La respuesta a los problemas no son cárceles para los jóvenes, para los que cometen errores. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es la palabra de Dios. La respuesta es la semilla que sembramos, que es la palabra de Dios, que se entrone en esos corazones y haga el trabajo que debe hacer. Amén, amén. Me siento complacido de que ustedes estén aquí con nosotros, y por causa de tiempo ya hemos concluido, ya que también nuestro hermano José Quijada tiene que partir hacia su país, y no saben qué bien yo me siento de que ustedes estén aquí con nosotros, apóstol Silvio. Duré mucho para que usted pudiera venir, pero gracias, Señor. Yo entiendo que usted es un hombre muy ocupado, pero vea cómo es la cosa de Dios. A los que aman a Dios todo le ayuda bien. Porque mire, si usted hubiese venido antes, no hubiese podido traer a José también con nosotros, y Él nos bendijo grandemente con una palabra de parte de Dios. Me siento más que bendecido de que ustedes estén aquí en este programa Jóvenes con Visión. Amén. Nosotros nos sentimos contentos por tener jóvenes como tú. Amén. De verdad que sí. Para nosotros es un orgullo poder compartir un momento tan agradable y de algo tan importante en la palabra, y saber que hay jóvenes que verdaderamente tienen su corazón a Dios.
para nosotros vale mucho. Amén, amén. Antes de concluir, yo comprometo a mi hermano José Quijada de que cuando vuelva de su país, venga aquí al programa Jóvenes con Misión. Y usted, Silvio, también tiene que venir pronto para hacerle una entrevista ya en lo que es de su vida personal, su vida ministerial y así por el estilo. ¿Se comprometen con el Señor? Bueno, déjame aclararte algo. Yo no voy a viajar para mi país ahora. Dios me ha dado la oportunidad de estar ministrando en una iglesia en Yásica. Estoy pastoreando Gloria en a Yásica. Dios, entonces. Y entonces estoy dentro del país y estoy, bueno, mi esposa me acompaña, ella es de acá de República Dominicana y así es como Dios permitió que pudiera llegar aquí y estoy ministrando. Pues mejor para la aún, gloria de mejor Dios. aún, entonces lo tendremos pronto nuevamente en este programa. Claro que sí, estamos a la orden. Por la Y gloria y nos la alegra honra de tener Dios. jóvenes que busquen la presencia de Dios y que sean los hombres y mujeres que mañana traerán la gloria de Dios a este país. Amén. Muchas gracias. Dios te Bienvenido a este bendiga programa, mucho. Silvio Dios te García. guarde. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, mi hermano José, Varón. bienvenido a este programa. de Bendiciones, ustedes. gracias. Muchas Amén. gracias, muchas Así gracias. que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando. Amén. Bienvenido, gracias por venir aquí a este programa. Gracias por la invitación. Y a ustedes que nos están viendo, así que les deseo muy buenos días. Que el Señor siga bendiciendo su vida y que esta palabra que estos ministros del Señor han traído sea de edificación para su vida y puedan cambiar su vida y puedan entrar a otro nivel de gloria. En el nombre de Jesucristo.